Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 30. Ejercicio físico. La mañana siguiente llegó temprano y Sukuna ya estaba en su lugar de entrenamiento habitual, un claro tranquilo cerca del borde del bosque. Esperaba que apareciera Naruto, y tal vez Lee también, si no estaba ya a mitad de la pista, casi terminando su carrera del día y entrando en su régimen de entrenamiento de fuerza. Después de todo, esos dos nunca faltaron al entrenamiento. Pero lo que le sorprendió fue ver a Sasuke allí cuando llegó, ya discutiendo con Naruto. Había alguien más también, Kiyomi. Ambos estaban allí con su uniforme de entrenamiento. Era evidente que estaban allí para entrenar. Problemático. Suspiró Sukuna. Sasuke se acercó con su habitual cara de mal humor y los brazos cruzados. Kiyomi lo siguió, un poco más silenciosa, intentando no mirar a Sukuna a los ojos. Sukuna levantó una ceja y miró a Sasuke. Así que apareciste. No te esperaba aquí, la verdad. Sasuke resopló. Dijiste que tenías un método de entrenamiento que te hacía fuerte. Sukuna resopló. Solo bromeaba, ¿sabes? No pensé que el gran Uchiha Sasuke me tomaría en serio. Sasuke simplemente entrecerró los ojos y no dijo nada. Sukuna entonces volvió su mirada hacia Kiyomi, quien se encontraba torpemente al lado de su hermano. ¿Por qué estás aquí?, preguntó entrecerrando los ojos. Kiyomi miró hacia otro lado y murmuró, no hay razón. Solo quería ver cómo entrenas. Ah, ¿en serio? Notó que la chica se sentía mucho más cómoda con él ahora. Sin embargo, a nadie se le escapó que ella también llevaba ropa deportiva. Sukuna parpadeó y se encogió de hombros. Como sea. El entrenamiento estaba a punto de comenzar, bueno, después de 10 minutos más de Naruto y Sasuke discutiendo sobre quién era más fuerte. Sukuna los ignoró y comenzó a estirarse. Finalmente comenzó el entrenamiento. 600 flexiones, 600 abdominales, 600 sentadillas y una carrera de 60 kilómetros para nosotros tres. Miró a Naruto y a Lee. Y ustedes dos comienzan con 100 de cada uno, seguido de una carrera de 10 kilómetros. Luego se dirigió a los hermanos Uchiha. TCH. ¿Crees que no puedo hacer lo que este dobe hace? Seguiré el mismo régimen que todos ustedes, declaró Sasuke. Sukuna ya tenía una premonición de cómo terminaría esto. ¿Seguro? Llevamos mucho tiempo entrenando. Te costaría empezar con algo tan intenso. Te aconsejo que cambies de opinión. Sukuna al menos intentó convencer al chico de pelo de pato. Si ese maldito Uchiha no aceptaba su buena voluntad, no era culpa suya. Sasuke pronto se dio cuenta de que el entrenamiento era más duro de lo que esperaba. El entrenamiento de Sukuna era intenso, carreras cuesta arriba, flexiones con los dedos, equilibrio con pesas y más carreras. Nada de jutsus sofisticados. Nada de técnicas llamativas. Solo trabajo físico crudo y brutal. En cuestión de minutos, Sasuke se dio cuenta de que esto no era lo que esperaba. No me extraña que me gane tan fácilmente, pensó Sasuke, jadeando mientras intentaba seguirle el ritmo. Kiyomi, por otro lado, lo sorprendió. No era tan rápida como Sukuna o Lee, pero apenas lo alcanzaba. Incluso Naruto, a pesar de su torpeza, lo adelantó. ¿Pero Sasuke? Se estaba quedando atrás. Su orgullo le gritaba que se esforzara más, pero sus piernas cedían. Le faltaba la respiración. Sus músculos ardían. Él lo odiaba. Odiaba quedarse atrás. Incluso su hermana lo estaba haciendo mejor que él. Así que empujó con más fuerza. Le temblaban los brazos. Le temblaban las piernas. Apenas notó cuando su visión empezó a nublarse. Para cuando Sukuna anunció el fin del entrenamiento, Sasuke se desplomó en el suelo. Boca abajo. Sudando. Respirando con dificultad. No completó el entrenamiento, no había tiempo suficiente. Kiyomi, sin embargo, sí lo hizo. Su condición física era muy superior a la de él. No pudo evitar apretar los dientes.
Naruto se dejó caer a su lado, jadeando. Hombre, eso fue increíble. Le levantó el pulgar con un brillo en los ojos. Entrenamiento juvenil. Este es el camino a la fuerza. Kiyomi estaba sentada cerca, secándose la frente con la manga. Aunque había superado el entrenamiento, era solo gracias a sus capacidades físicas sobrehumanas. Maki estuvo increíble. Sukuna le dio un brutal codazo al hombre en el cuello, dejándolo inconsciente. Un instante después, dejó que 3 ninjas lo rodearan. Atacaron a la vez, con la esperanza de asestar un golpe desde 3 ángulos. Justo antes de que las armas lo tocaran, se desvaneció, todos se tambalearon en el aire y se golpearon entre sí. Sois unos muñecos de entrenamiento perfectos, dijo Sukuna, estirando el cuello. Debería buscar más reuniones ninja para colarme de ahora en adelante. Algunos de los ninjas Kusa más fuertes intentaron detenerlo seriamente. Se dieron cuenta de que no iba a matarlo, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad, el chico estaba jugando con ellos. Esto, de hecho, era aún más molesto. Este bastardo solo les estaba causando problemas. Se coordinaron usando bombas de humo, sellos y clones. Uno incluso logró sujetar el brazo de Sukuna por una fracción de segundo antes de que Sukuna usara Kamui de nuevo y se desvaneciera de la realidad. Llegué un poco tarde, admitió Sukuna. Esta es precisamente la razón por la que necesito entrenamiento. Golpeó al hombre en el estómago y lo envió volando a través de un arbusto. A estas alturas, ambos lados estaban entrando en pánico. Retírate. Ese niño no es normal. Ni siquiera es parte de esta misión. ¿Qué clase de lunático se lanza a una batalla solo por diversión? Sin embargo, justo en ese momento uno de los ninjas desaparecidos corrió y agarró la bolsa de antes. Al abrirlo, puso su kunai en el cuello de la persona. Esto. Sukuna se sorprendió después de ver quién estaba dentro. Capítulo 32. Karin. Tenía el pelo rojo brillante, despeinado y enredado de un solo lado, como si siempre durmiera de ese lado. Unas gafas rotas le colgaban torcidas de la nariz, y tras ellas, unos ojos rojos y llenos de lágrimas lo miraban fijamente. Su rostro estaba arañado, pálido, pero aún suave, más o menos de su edad. Parecía aterrorizada. Sukuna se quedó paralizado un segundo. Ese pelo rojo le bastó para saber que se enfrentaba a un Uzumaki, claramente una especie en extinción si Naruto era el ejemplo. Y maldita sea, ese chico solo estaba vivo porque su armadura argumental era más gruesa que la de la madre de Choji. Es ella. La mente de Sukuna finalmente se reinició y de inmediato ató cabos. Solo había una chica Uzumaki pelirroja en la historia, más o menos de su edad. Tiene que ser Karin, ¿verdad? ¿Qué hace aquí? Las preguntas surgían en su cabeza una tras otra, haciéndole cuestionar su propio conocimiento del canon. Pero antes de que pudiera reaccionar más, el ninja renegado presionó un kunai en su cuello. «No te muevas», gritó el hombre. «Acércate más y le corto el cuello». La sonrisa juguetona de Sukuna desapareció. «Maldita sea, solo quería hacer el tonto, pero le diste un kunai a esa niñita. Los adultos de este mundo son unos descarados». Sin embargo, no se movió. Al ver que el kunai casi le sacaba sangre del cuello a Karin, permaneció en su lugar a regañadientes. Aún así, Sukuna no planeaba hacer lo que el anciano le decía. No. Si iba a involucrar a niños en esto, Sukuna también iba a ser demasiado indulgente. En un abrir y cerrar de ojos, sus ojos brillaron con una luz roja. No se movió, ni se inmutó. Solo se concentró en la cabeza del hombre. El espacio se distorsionó como un remolino en el aire. De repente, con un suave chasquido, la cabeza del ninja renegado desapareció, absorbida por otra dimensión. Se oyeron jadeos de los demás mientras el líder Kusanin entrecerró los ojos. Esa chica es propiedad de... Las personas no son propiedades, señor, dijo Sukuna con voz fría y cortante. Se movió antes de que pudieran hablar de nuevo. Kamui se activó. El espacio se distorsionó. Desapareció y apareció detrás de los dos shinobi de Kusa al instante. Apenas tuvieron tiempo de parpadear.
El primer hombre recibió una brutal patada en la cabeza, dejándolo inconsciente. El segundo intentó desenvainar un kunai, pero Sukuna recuperó su estado intangible, el kunai lo atravesó. Entonces Sukuna le agarró el brazo, se lo retorció y lo estrelló de cara contra el suelo. Los dos shinobi Kusa restantes retrocedieron, claramente aterrorizados. Nos vamos, tartamudeó uno. Quédense con la chica, no queremos problemas. Sukuna se sumió en sus pensamientos. No habían visto su rostro. Lo que había mostrado no era suficiente para que alguien lo relacionara directamente con él. Había una manera de hacerles olvidar, pero... Si no recuerdo mal, estos bastardos no son tan inocentes, ¿verdad? Mataron a la madre de Karin usándola como si fuera una bolsa de sangre y le habrían hecho lo mismo en el futuro. Kai. Entonces, con un solo movimiento de su mano, sus cabezas rodaron. El silencio volvió a caer cuando terminó. Sukuna se enderezó y se giró hacia Karin. Ella seguía sentada en el suelo, abrazándose las rodillas, intentando no llorar. Ahora, solo estaban él y la niña. Una niñita que lloraba, y nadie podía detenerla para qué. Joder, ¿en qué estoy pensando? Negó con la cabeza. Claramente, era influencia de Rayomen. Tenía que serlo. Era evidente que había sido un caballero en su vida pasada. Jamás le haría daño a una niña. Ni hablar. Sukuna se giró lentamente y se agachó frente a ella. Solo para descubrir que él tampoco era mucho más grande que ella. Ajustó torpemente su postura para parecer al menos un poco más autoritario y la miró. Ella seguía sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas, temblando como una hoja. Sus grandes ojos rojos estaban fijos en él como si fuera un monstruo. Hola, dijo Sukuna con dulzura, intentando no sonar como si le hubiera roto el cuello a alguien. ¿Estás bien? La niña no habló. Solo parpadeó y se estremeció cuando él se acercó. Vale. Escucha, intentó de nuevo, rascándose la nuca con torpeza. No voy a hacerte daño, ¿de acuerdo? Te acabo de salvar. ¿Lo viste, verdad? Ella seguía mirándolo fijamente. Sus ojos lo miraban con desconfianza. Sí, claro, parecía un poco brutal, murmuró, casi para sí mismo. Pero te iban a vender. Dijiste que no querías ir con ellos, ¿verdad? Todavía no hay respuesta. Pensando que quizá la máscara la asustaba, se la quitó con una leve sonrisa. Mira. No soy el malo. En el momento en que vio sus ojos, gritó y se echó hacia atrás. Un tic apareció en su frente. ¿Qué quiere decir esta chica, ¿De verdad soy tan fea o qué? Irritado, caminó hacia adelante y pellizcó la mejilla de la niña ya asustada, ganándose un retorcimiento lastimero de ella mientras más lágrimas aparecían en su rostro. Solo después de su acción recordó sus propios ojos, ahora estaban rojos como la sangre, con un círculo. Puede que le parecieran geniales, pero incluso él tenía que admitir que daban un poco de miedo. Bah. Karin, sin embargo, ahora estaba gimiendo, suavemente pero en silencio. Bueno, cálmate, mocoso. Ni siquiera te he pellizcado tan fuerte. De verdad que no. Simplemente, inconscientemente, actuó igual que con Sakura. Tú eres el pervertido del que me habló mamá. Lo señaló con el dedo y lo acusó. ¿Qué? Oye, ¿de qué demonios estás hablando? Acabo de pellizcarte las mejillas. ¿Qué tiene de pervertido eso? Sukuna se quedó sin palabras. HMPH. Mamá dijo que cuando crezca, los hombres intentarán tocarme. No debería dejar que... Contracción nerviosa. Él agarró nuevamente esas suaves mejillas y esta vez les dio un pellizco más fuerte, haciéndola casi estallar en lágrimas nuevamente. Tú, hombre malo, lo señaló con el dedo, acusadora. Una furia justa la invadió, y al ver que el enemigo era de su misma edad, se abalanzó sobre él, olvidando convenientemente que el chico acababa de matar a un shinobi de verdad delante de ella. Oh, ¿quieres jugar así, mocosa? Es demasiado pronto para ir contra mí.
Sukuna había visto esa embestida desesperada de Sakura demasiadas veces como para no saber qué hacer. En lugar de esquivarla, la abrazó, sujetando a la pequeña con fuerza, y entonces esos dedos comenzaron a hacer su magia. El arte secreto del amor fraternal de Konoha. Ataque de cosquillas. Ajá. Al principio se sorprendió al ver el giro repentino, pero luego. Huevos. Jaja. Me equivoqué, Onii-chan, por favor para. Capítulo 33. Karin 2. Desde que tenía memoria, había vivido una vida dura. Sus propios aldeanos la trataban como basura. Solo más tarde se dio cuenta de que, para empezar, ni siquiera eran su gente. Solo hubo una persona en su vida que la trató bien, su madre. Y esos bastardos la mataron. No de inmediato, sino con crueldad, mordisco a mordisco. Su vida cambió tras la muerte de su madre. Se vio obligada a curar a otros gracias al poder de su linaje, su sangre podía sanar a otros. Solo cuando su madre falleció y Karin tuvo que ocupar su lugar, comprendió realmente el dolor que debió haber soportado. Todos los días, esos bastardos de Kusa la mordían hasta casi matarla, y aún así, su madre regresaba a ella con una sonrisa. Se obligó a soportarlo todo para que Karin no tuviera que sufrir el mismo dolor. Karin no lo diría en voz alta, pero las cicatrices de las mordeduras que esos shinobi de Kusa le dejaron en los brazos no eran ni de lejos tan dolorosas como las cicatrices internas. El miedo constante a la muerte de su madre. Una niña abandonada en una aldea, dispuesta a desgarrarla por su sangre. Todos los días, lloraba sola hasta que no le quedaban lágrimas. Sin embargo, aprendió a sobrevivir. Así que, al igual que Naruto, se puso una máscara. Una persona valiente que pudiera servir de escudo. Era lo único que una niña como ella podía hacer. Pero fuera cual fuera la máscara, estaba rota, sobre todo tras la muerte de su madre. La madre de Karin hizo todo lo posible. Se esforzó al máximo solo para que Karin no corriera la misma suerte, aunque solo fuera por un día más. Ese era el amor de una madre. Tras su fallecimiento, Karin quiso huir, pero no había escapatoria. Con su capacidad sensorial, una niña de 7 años no podía evitar a todos esos shinobi. Su destino era ser utilizada, igual que su madre. Pero entonces, un día, un grupo de shinobi de Kusa irrumpió en su casa. Antes de que pudiera oponer resistencia, la dejaron inconsciente y se la llevaron. Eso fue lo último que recordó. Cuando despertó, estaba en una bolsa, atada. Karin estaba asustada. Su corazoncito no lo aguantaba más. Ella solo quería mantenerse alejada de esa mala gente. Mamá. Indefensa, sola, atada y con frío, la pequeña niña solo podía abrazarse fuertemente, llevando sus rodillas hacia su pecho y sollozando en silencio. Cuando volvió a ver la luz, había un kunai junto a su cuello, clavándose en él y sacándole sangre. Una parte de Karin deseaba que el hombre simplemente lo hiciera. Tal vez habría sido más fácil si su sufrimiento terminara ahí mismo. Pero antes de darse cuenta, el hombre se desplomó detrás de ella. Miró hacia atrás y descubrió que le faltaba la cabeza. La sangre manaba del cadáver decapitado. Todo su cuerpo se puso rígido. Su pequeño cuerpo empezó a temblar de puro miedo. Y entonces oyó una voz. ¿Estás bien? Un hombre enmascarado, no, un niño. Era casi de su mismo tamaño. Estaba de pie frente a ella, mirando al shinobi de Kusa. Al instante siguiente, agitó la mano y varios de ellos fueron partidos por la mitad. Se le heló la sangre al verlo. Estaba demasiado desorientada por el ataque anterior como para oír lo que le dijo. Pero cuando señaló al Kusanin, Karin instintivamente negó con la cabeza. ¿Escuchaste a la chica? No se irá, dijo, y al instante siguiente, el mismo destino corrió el resto de los ninjas. Las piernas de Karin cedieron y ella solo pudo arrastrarse hacia atrás, intentando distanciarse de él. Intentó hablarle, pero ella estaba demasiado asustada para decir nada. Todo su cuerpo temblaba. Así que esperó. Solo después de calmarse, Karin volvió a sentir el chakra del chico, tratando de encontrar una forma de escapar de esta situación.
Pero su chakra, oscuro, nítido y cálido. Eso no tenía sentido. Nunca había sentido chakra así. Había percibido chakra oscuro y brillante antes, reflejaban el carácter de una persona. Pero oscuridad y calidez. Nunca antes había sentido esa combinación. No percibió hostilidad alguna en él. Se sentía como una espada oculta en la oscuridad. Pero, de alguna manera, también era cálido. Reconfortante. Como si hubiera envainado la espada contra ella. Cuando se quitó la máscara, Karin se estremeció. Aunque no esperaba tener el pelo rosa, no le importó mucho. Su propio pelo tampoco era precisamente común. Lo que la hizo estremecer fueron esos ojos. A diferencia de sus propios ojos rojos, podía sentir un poderoso chakra dentro de ellos, y ese chakra no se parecía en nada al del chico. Antes de que se diera cuenta, el chico la acortó distancia y la agarró por la cara. Pensó que iba a hacerle daño, pero él le pellizcó suavemente las mejillas. Karin se quedó sin palabras. ¿Así es como lastimas a los demás? Pellizcando las mejillas. Pervertido. Sin darse cuenta, lo murmuró en voz alta. Incluso pensó en abofetearse, pero al ver la ridícula reacción del chico, finalmente se tranquilizó. Su técnica de detección era correcta, el chico no sentía hostilidad hacia ella. No era uno de los malos. Y con eso, salió a relucir su audacia Uzumaki. Solo para que el chico le pellizcara las mejillas aún más fuerte esta vez. Y cuando ella respondió, el bastardo le hizo cosquillas hasta matarla. Hombre malo. Me equivoqué. Eres uno de esos hombres malos. No, eres peor. Hizo pucheros, agitando los brazos con frustración. 10 minutos seguidos de cosquillas hasta que casi se quedó sin aliento. Por primera vez, sintió que iba a morir, no por pérdida de sangre, sino por falta de aire. Haciéndome el héroe y coqueteando con una niña de 7 años. ¡Qué bajo he caído! Sukuna negó con la cabeza, burlándose de sí mismo. Pero una suave sonrisa apareció cuando vio las lágrimas corriendo por el rostro de la niña. Incluso después de exponerme constantemente a los recuerdos de Rayomen Sukuna, ¿por qué sigo siendo tan blando por dentro? Capítulo 34, Karin 3. Se encontraban en la cima de una pequeña colina, los árboles a sus espaldas susurraban suavemente con el viento. A lo lejos, las puertas de Konoha apenas eran visibles. Sukuna había elegido un lugar lo suficientemente alejado de las líneas de patrulla para que nadie pudiera verlos, y mucho menos él. Una vez que Karin se calmó y creyó un poco en sus palabras, surgió el verdadero problema: ¿qué hacer con ella? No fue lo suficientemente cruel como para dejarla allí, por lo que el único lugar que quedó fue Konoha. Se giró hacia Karin, que estaba a su lado. Parecía tranquila, pero aún había nerviosismo en sus ojos. Está bien, comenzó Sukuna, aquí es donde nos separamos. Karin parpadeó. Vas a caminar el resto del camino hasta Konoha, dijo, señalando las puertas apenas visibles. Solo. ¿Qué? ¿Por qué? Protestó con los ojos abiertos. Dijiste que me llevarías a un buen lugar. ¿Por qué no podemos ir juntos? Su mirada tranquila se distorsionó al instante. Para Karin, casi todos eran desconocidos. Todos eran enemigos potenciales. Así había vivido tras la muerte de su madre. Sin embargo, en su hora de necesidad, Sukuna llegó a salvarla. Aunque era un bastardo que se aprovechó de su corta edad, aún así. ¿No puedo ir contigo?, preguntó mientras apretaba fuertemente las manos. Suspiro. Ambos vamos al mismo lugar, no te voy a dejar, ¿de acuerdo?, murmuró, molesto. Te estoy ayudando de la única manera que puedo sin que me visite personalmente el especialista mental de Yamanaka. Parpadeó de nuevo. ¿Especialista en mente? Mira, ni siquiera debería estar fuera del pueblo, dijo, frotándose las sienes. Me escabullí. Si aparezco con alguna chica desconocida de la aldea Kusa, olvídate de ti, sería el primero en tener que buscar otro hogar. Así que, pórtate bien, camina hasta la puerta y haz lo que te digan. Te veré dentro tarde o temprano.
Te lo prometo. Karin frunció el ceño, claramente disgustada por el plan. Inconscientemente, extendió las manos y agarró con fuerza las de Sukuna. Sin palabras, expresó cuánto le importaba su plan. Sukuna continuó antes de que pudiera interrumpir de nuevo. Así que, esta es la historia, eres ciudadana de Kusa. Fuiste secuestrada por un ninja rebelde. Pero eso fue lo que pasó. Ella estaba desconcertada. Sí, así debería empezar la historia, con mucha verdad. Ahora escucha y no me interrumpas. Escapaste. Corriste hasta aquí. Eso es todo. Ningún chico misterioso de ojos rojos, cabello rosa y rostro endiabladamente atractivo te salvó, ¿de acuerdo? Guapo, ¿dónde? ¿Dónde está? Olvídalo, no vales la pena. Volvamos a Kusa. Será mejor que estés allí. No. Lo siento. Quiero decir, por supuesto que eres tú. Mi apuesto Oni-chan. Sí, quiero decir que no. Olvídate por completo de que haya un chico, ¿de acuerdo? Suspiro. Bueno. ¿Qué pasa si me preguntan cómo sobreviví? Preguntó. Improvisa, dijo encogiéndose de hombros. Diles que te escondiste debajo de un cadáver o que le diste una patada a alguien donde le dolía. No sé. Sé creativo. Karin parecía insegura. ¿Dónde patear? ¿Por qué te duele cuando te patean ahí? Preguntó con sinceridad, desconcertando a Sukuna. Olvídalo, solo di que escapaste después de romper tus ataduras. Sukuna suspiró. Escucha, no me menciones. Para nada. Nunca estuve allí. Huiste solo. Si Hiruzen Sarutobi, el ocaje de este lugar, lo reconocerás fácilmente, es un anciano con cara de mono y lleva un sombrero con el kanji de fuego, te acepta, genial. Si no, y aparece alguien sospechoso, como un hombre con muchas vendas, e intenta agarrarte, no te preocupes. Te sacaré de aquí. Los ojos de Karin se abrieron de nuevo. ¿Lo harás? Sí, lo prometo, murmuró, rascándose la cabeza. Te traje aquí, así que cuidaré de ti. Ella sonrió levemente. Gracias. Además, añadió, poniéndose serio, no le cuentes a nadie sobre tus poderes curativos. Ni siquiera al ocaje, a menos que realmente no tengas otra opción. Ese tipo de sangre atraerá a mucha gente, y no a la buena. Karin asintió lentamente. No hacía falta decirlo, Karin no pensaba mostrarle sus poderes a nadie. Ya había pasado por suficientes dificultades por su culpa. Para mayor seguridad, dijo, voy a usarte un pequeño genjutsu. Nada que de miedo, solo lo suficiente para borrarme de tus recuerdos si alguien intenta hurgar. Ella dudó y luego asintió nuevamente. Sukuna la miró directamente a los ojos, que sorprendentemente parecían los suyos con un estado semi-mangekyō, y un suave brillo rojo recorrió sus pupilas. Un instante después, todo terminó. No era un prodigio del genjutsu, pero había jugado con el Sharingan lo suficiente como para al menos hacer que las últimas 3 horas de sus recuerdos fueran lo suficientemente borrosos como para que nadie pudiera reconocerlo, incluso si Hiruzen pensara en violar la mente de una niña de 7 años. De acuerdo, dijo, retrocediendo. Con eso debería bastar. Karin miró hacia el pueblo y luego a él. ¿Entonces, solo camino? Sí, dijo. Como un niño normal, confundido y perdido. Estarás bien. En cuanto empieces a caminar, el genjutsu que lancé surtirá efecto. Pasarás la mayor parte del día borroso, como si no pudieras recordar nada con claridad. No te preocupes. Solo ten una cosa en mente, ve a la aldea. Repite eso. Ve al pueblo. Sí. Una vez más. Ve al pueblo. Bien. Ahora vete. Sukuna asintió. Sukuna estaba a punto de activar a Kamui cuando sintió un tirón en la manga. Se giró, sorprendido, la niña chocó contra él. No te vayas, de acuerdo. Dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Suspiro. No lo haré. Consoló lentamente a la chica.
Recordó a la Karin del manga. La chica loca que estaba loca por Sasuke y tenía un fetiche con las mordidas. Esta chica no se parecía en nada a eso. Te veré adentro, lo prometo. Respondió con suavidad antes de separarse de ella. Después de eso, ella simplemente se dio la vuelta y echó a correr hacia la puerta, preocupando a Sukuna. TCH. ¿Por qué todas las chicas del universo saben cómo actuar de forma linda, excepto mi propia hermana? Karin caminó lentamente hacia las enormes puertas de Konoha, con el corazón latiéndole con fuerza. Dos guardias Chunin la observaban de cerca, a ambos lados. Parecía cansada, desaliñada y nerviosa, como alguien que hubiera estado corriendo durante mucho tiempo. Para lograr que pareciera que estaba cansada, Sukuna la hizo correr hasta la puerta. Un tipo realmente malo, que sigue acosándome. Resopló Karin. Uno de los guardias se adelantó. Oye, niño. Esto no es un parque infantil. ¿Qué haces aquí? Karin hizo una rápida reverencia. Por favor, no tengo otro lugar a donde ir. Esto provocó una serie de preguntas de parte de ellos, las cuales Karin respondió una por una hasta que finalmente explicó toda su historia, tal como Sukuna le pidió. ¿Eras de Kusagakure? Entonces, ¿qué haces aquí, chico? Me secuestró un ninja desaparecido. Escapé y llegué aquí por mi cuenta. No tengo otro lugar a donde ir. Los guardias intercambiaron miradas. Era una historia extraña, pero el miedo en su voz sonaba real. Uno de ellos asintió. Está bien, ven con nosotros. Tendremos que hacerte algunas preguntas. Karin lo siguió adentro. La llevaron a un pequeño edificio cerca de la entrada, donde se unieron algunos shinobi más para interrogarla. Le preguntaron su nombre, su aldea natal, quiénes eran sus padres y qué le había sucedido. Gracias al suave genjutsu de Sukuna, no lo mencionaron en absoluto. En su versión de la historia, había escapado durante la noche cuando el ninja rebelde se peleó y se olvidó de ella. Los Chunin anotaron todo y hablaron en voz baja. Uno de ellos notó algo inusual en su chakra. Tras revisar su apellido, abrió los ojos de par en par. Oye. No estás bromeando, ¿verdad, mocoso? ¿Eres un Uzumaki?, preguntó con una mirada nerviosa. Había pasado mucho tiempo desde que el país Uzumaki fue destruido, que la gente incluso olvidó que la gente Uzumaki tenía cabello rojo como Karin aquí. Sin embargo, al menos su nombre todavía era recordado en Konoha. Con eso, decidieron llevarla directamente ante el Hokage. Su sola identidad hacía que la situación mereciera la intervención personal del Hokage. Karin volvió a ponerse nerviosa al encontrarse frente a Hiruzen Sarutobi. El anciano parecía amable, pero también sabio y serio. Le sonrió con dulzura. Entonces, Karin, ¿no? Has tenido un viaje difícil, ¿verdad? Ella asintió en silencio. Hiruzen le hizo algunas preguntas más, dónde había estado todo este tiempo, qué les pasó a sus padres y si recordaba algo útil sobre el ninja renegado. Karin respondió a todo con sinceridad. Dijo que su madre murió en Kusagakure y que no le quedaba familia. Solo omitió algunas cosas, como el poder que tenía su sangre y, por supuesto, a Sukuna. El Hokage asintió tras reflexionar un momento. No te preocupes, Konoha lleva mucho tiempo aliada del clan Uzumaki. Incluso ahora, cuando Usushigakure ya no existe, cualquier Uzumaki es bienvenido en Konoha. Karin asintió de nuevo. Muchas gracias. Hiruzen sonrió. Ya estás a salvo, niño. Bienvenido a Konoha. Por supuesto, no dijo que pondría a alguien a verificar sus antecedentes y que la ámbula vigilaría. Capítulo 35, nuevo estudiante de nuevo. Habían pasado 3 días desde que Karin llegó a Konoha. A primera vista, todo parecía estar bien. Tenía un lugar donde dormir, comida y nadie la trataba mal. Esta era básicamente la vida con la que había soñado en Kusagakure. Pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan sencillas. Karin era un sensor poderoso. Aunque nadie lo dijera en voz alta, podía sentirlos, varios shinobi la seguían a diario. Siempre cerca, siempre observando.
Sus señales de chakra la seguían como sombras. Por supuesto, entendía por qué. Su pasado no estaba claro. Sin embargo, esta vigilancia constante no la dejaba relajarse, ni siquiera después de encontrar un buen lugar donde quedarse. No le hacía ninguna gracia que la vigilaran constantemente. Lo que más la hizo enfadar fue que Sukuna no había ido a verla ni una sola vez. Ni un solo hola ni una visita secreta usando ese extraño truco de teletransportación que tenía. Hizo un puchero enorme. Es un mentiroso, prometió que vendría a verme. Pero no era estúpida. Por los patrones de chakra que la rodeaban, sabía por qué. Si se acercaba, se arriesgaba a ser descubierto. Por eso recordaba con claridad sus palabras: intégrate lo más que puedas. Justo ayer, el Hokage la había llamado y le había dicho que se uniría oficialmente a la Academia Ninja a partir de hoy. Karin simplemente asintió. Si eso la ayudaba a quedarse en Konoha, lo haría. Y ahí estaba ella, parada afuera del aula, esperando su señal. Dentro, los estudiantes estaban charlando, tirando bolas de papel o simplemente relajándose antes de que comenzara la clase. Entonces la puerta se abrió y todos quedaron en silencio. Iruka-sensei entró con su portapapeles en la mano. Su voz era firme pero amable. Cabeza grande sin jutsu. Tranquilos, mocosos. Dijo. Ah, es Iruka-sensei. Sí, definitivamente. Solo Sensei tiene una cabeza tan grande. ¿Viste el tamaño de su nariz? Fue suficiente para guardar mi kunai. Alguien rió disimuladamente. Iruka reprimió su irritación antes de que su presión arterial se disparara. Muy bien, todos. Hoy se nos une otro estudiante nuevo. Empezaron a correr rumores. ¿Otro? Ya. Esta vez, por favor, que sea un chico guapo, murmuraron algunas chicas, insatisfechas porque el último estudiante nuevo había sido una chica. Iruka se giró hacia la puerta. Pasa. Karin entró nerviosa. Llevaba el pelo rojo recogido y las gafas le quedaban un poco raras sobre la nariz. Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Mi nombre es Karin, soy del clan Uzumaki, dijo en voz baja. Naruto, que estaba sentado al lado de Sukuna y no prestaba mucha atención, casi se sobresaltó en su asiento. ¿Alguien me llamó? Casi al instante, la sala empezó a susurrar y a reír. ¿Pelo rojo? Parece un tomate. ¿Qué pasa con ese pelo? Karin dejó caer los hombros. Apretó los puños. Se sentía como si estuviera en Kusagakure otra vez. Su color de pelo siempre le había causado problemas. Muchos se burlaban de ella y la acosaban en aquel entonces solo porque su pelo rojo la hacía destacar. Sakura vio esto y frunció los labios. Conocía la sensación. Su cabello rosa no era tan diferente en ese aspecto. Auge. Pero antes de que alguien pudiera decir más, un fuerte ban resonó en la habitación. Sukuna golpeó su escritorio con la mano, con la mirada penetrante mientras se levantaba de la última fila. ¿Alguien tiene algún problema con el pelo rojo? Preguntó con voz fría y molesta. Porque si es así, tengo el pelo rosa. ¿Vas a decir algo al respecto también? Charlemos un rato después de la academia, afuera. La sala quedó en silencio. Todos recordaban lo que había sucedido cuando Sukuna se unió. Algunos niños también se burlaron de su cabello. Al principio parecía molesto, pero fue cuando empezaron a burlarse de Sakura que golpeó a un niño justo delante de Iruka, rompiéndole la nariz el primer día. Desde entonces, Iruka supo que Sukuna Haruno sería su perdición. Y tras el recordatorio de Sukuna, nadie se atrevió a contradecirlo. Karin parpadeó. Identificar a alguien entre tantas caras nuevas era difícil. Ella tampoco lo notó hasta que Sukuna habló. Ella examinó la habitación y lo vio. Su rostro se iluminó al instante, como el de un niño al ver un caramelo. No se cubría la cara, llevaba gafas y su cabello rosa estaba completamente expuesto. Entonces sus ojos se iluminaron. Sukuna llamó alegremente, olvidándose por completo de sí misma. Sin esperar permiso, corrió directamente hacia atrás y se dejó caer en el asiento vacío junto a él.
Esta chica. Sukuna se quedó sin palabras. ¿Qué parte de no nos conocemos no entiendes? De verdad, es pariente de Naruto. Solo había hablado antes porque tenía una disputa con esos chicos de la clase. Pero esta chica. Iruka parpadeó sorprendido, pero suspiró. Muy bien. Karin, puedes sentarte. Los demás, cállense y saquen sus libros. Oye. Sukuna, ¿cómo la conoces?, preguntó Naruto desde un lado. Sukuna maldijo para sus adentros. Era fácil distraer a Naruto, pero otros preguntarían, sobre todo su inútil hermana. Sin embargo, el tipo realmente problemático aquí era. Los ojos de Sukuna inconscientemente se dirigieron a Shikamaru, quien actuaba como si estuviera tomando una siesta, pero cuyos ojos se habían dirigido a Karin y luego se cerraron nuevamente. Menos mal que los Nara son perezosos. Si no, olvídense de Madara, Setsu o los Otsutsuki, se habrían apoderado del planeta hace mucho tiempo, se quejó Sukuna. Karin se inclinó más cerca de Sukuna y susurró, pensé que no ibas a hablar conmigo. Este cabrón, ¿cómo es que ya conoce a la chica nueva? Muchos chicos lo miraban con furia. Aunque el pelo rojo de Karin era inusual, tenían que admitir que era bastante guapa. Sakura a un lado entrecerró los ojos amenazadoramente, ya tramando algo. Kiyomi, solo por el hecho de que esto involucrara a Sukuna, también parecía interesada. Pero al no percibir la energía maldita de la chica, perdió el interés. Sukuna se encogió de hombros, mirando al frente. Cuando dije eso y por qué hiciste un escándalo, refunfuñó. Karin sacó la lengua, saboreando su mirada incómoda. Muy bien, todos. La clase de hoy será de Taijutsu. Entrenaremos al aire libre. Muévanse. Gritó Iruka. La clase aplaudió y corrió hacia el campo de entrenamiento detrás de la academia. Una vez que todos estuvieron alineados, Iruka comenzó a explicar las reglas del combate. Sukuna, como siempre, no estaba interesado. No había nadie en la clase que pudiera darle un buen partido. Hacía tiempo que había perdido el interés en los combates de Taijutsu en la academia. Naruto y Sasuke, ustedes dos son los primeros. Oh, por fin algo como un canon. ¿Están destinados a pelear entre sí o qué? Sasuke arqueó una ceja, pero avanzó con confianza. Naruto, en cambio, parecía sorprendido, pero sonrió ampliamente. Bien. Vamos. Hoy venceré a Sasuke y les demostraré a todos lo fuerte que soy. Se pararon uno frente al otro en el ring. Iruka dio la señal, comiencen. Sasuke se abalanzó primero, rápido y limpio, lanzando una patada certera hacia el costado de Naruto. Naruto bloqueó con ambos brazos, gruñendo, pero manteniéndose firme. Luego se agachó e intentó barrer las piernas de Sasuke. Sasuke saltó y giró en el aire, aterrizando detrás de Naruto y apuntando con un golpe a su espalda, pero Naruto se giró justo a tiempo para agarrar el brazo de Sasuke y tirarlo hacia adelante, tratando de arrojarlo. Todos quedaron atónitos. Los movimientos de Naruto eran torpes pero fuertes, y se movía más rápido de lo habitual. Ese chico Uzumaki no está mal, murmuró un estudiante. Uzumaki, oyó Karin y se animó. Sin embargo, no encontró a ningún pelirrojo por allí. ¿No decía su madre que todos los Uzumaki son pelirrojos? Sasuke apretó los dientes. Su técnica era perfecta, cada movimiento preciso y limpio. Pero Naruto era tan terco que simplemente no se quedaba quieto. Incluso cuando lo derribaban, se levantaba de un salto. Se enfrentaron sin parar, puños al aire, patadas bloqueadas, rodillazos esquivados. Fue un combate rápido, intenso y casi parejo. Entonces todos esos ejercicios matutinos no fueron en vano. Aunque Naruto a este nivel necesita entrenamiento de Taijutsu de verdad en lugar de hacer más repeticiones, murmuró Sukuna. No tenía tiempo, pero quizás le aceptaría ayudar un poco a Naruto. Quizás no había nada de malo en preguntar. Al final, Sasuke le dio una patada giratoria al pecho a Naruto, haciéndolo rodar hacia atrás. Naruto gimió, sujetándose las costillas pero sonriendo. Todavía no he caído, dijo mientras se levantaba de nuevo.
El ganador es Sasuke. ¿Por qué, Iruka-sensei? Todavía puedo luchar, se quejó Naruto. Mira tus pies. Estás fuera de los límites. Es tu pérdida, Naruto. Iruka no se movió. Naruto, abatido, le lanzó una mirada fulminante a Sasuke antes de retroceder. La próxima vez seguro. Sasuke estaba de pie junto a él, jadeando, con la frente empapada de sudor. Apenas. No le quedaba otra opción que usar reglas como esta. Descubrió que, hiciera lo que hiciera, Naruto seguía levantándose. Por primera vez, sintió tanta presión por parte de Naruto. Si esto fuera una pelea real, el partido podría haber ido en cualquier dirección. Iruka asintió con aprobación. Ganador, Sasuke. Pero buen trabajo, Naruto. Sasuke miró a Naruto y algo en su interior hizo clic. La urgencia por fortalecerse ardía con más intensidad. Sukuna asintió mientras observaba la pelea. Ya lo esperaba. Las siguientes peleas no le interesaron hasta que Iruka pronunció dos nombres familiares. Próximo partido, Sakura Haruno contra Kiyomi Uchiha. Una pareja extraña. Ambas chicas subieron al ring, estirándose. Un destello brilló en los ojos de Sukuna. Conocía las condiciones de ambas chicas, así que le interesaba ver quién saldría victoriosa. Ambas mostraban condiciones físicas similares a las de Maki antes de despertar. Sakura parecía nerviosa pero decidida. Kiyomi parecía tranquila y concentrada. Comiencen, gritó Iruka. En el momento en que se movieron, el suelo crujió bajo el primer paso de Kiyomi. Sakura se abalanzó con un puñetazo, y Kiyomi lo bloqueó, su brazo apenas tembló. Solo Kiyomi sabía que su mano se había sentido casi entumecida por un momento. Ella es como Maki. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sakura estaba igual, hasta ese momento, aparte de Sukuna, podía derrotar fácilmente a casi cualquiera de la academia. Era la primera vez que se enfrentaba a alguien que pudiera resistir su ataque de frente, además de Sukuna. Kiyomi entonces contraatacó con un golpe con la palma y Sakura saltó hacia atrás. Tanto su velocidad como su... Esa noche, Sakura puso 10 alarmas, se puso el uniforme temprano y se presentó en el campo de entrenamiento incluso antes de que saliera el sol. Estaba medio dormida, refunfuñando todo el camino. ¿Por qué Sasuke se despierta tan temprano? Esto es una tortura. Cuando llegó, vio al grupo. Sasuke permaneció tranquilamente junto a Kiyomi, estirándose. En cuanto Sakura lo vio, sus ojos se iluminaron como fuegos artificiales. Sasuke-kun. Ella ignoró por completo a la persona que estaba a su lado, Kiyomi, quien visiblemente estaba poniendo los ojos en blanco. Sakura corrió hacia Sasuke como un misil, con las manos apretadas frente al pecho. Eres increíble, entrenando tan temprano. Eres genial. Asterisco se retorció. A Sukuna, por su parte, le palpitaba la vena. Sasuke solo venía por una semana, más o menos. Llevaba un año en ello. Tenía unas ganas tremendas de volver a darle una paliza. Una pequeña paliza le haría ver la realidad. Sasuke refunfuñó, fulminando con la mirada a Sukuna, culpándolo por ello, a lo que Sukuna simplemente negó con la cabeza y señaló a Kiyomi. No se culpaba de nada, ni siquiera de su hermana. Los ojos de Sasuke se entrecerraron mientras se giraban hacia Kiyomi, quien solo pudo sonreír con cautela. Kiyomi arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Me ignoras? Te hablé de este entrenamiento. Sakura simplemente se rió y le dio la espalda, prácticamente ignorándola. Kiyomi entrecerró los ojos ante esto. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada, por ahora. Sukuna, por otro lado, se estiraba en la distancia y ni siquiera la miró. Ustedes dos, enséñenle el entrenamiento básico antes de comenzar el suyo. Hoy tenía una misión diferente, una que había planeado desde ayer. Era hora de que Naruto se tomara en serio el taijutsu. Y, ya que estaba, también le enseñara a Karin lo básico. Entonces, más temprano esa mañana, fue a la habitación de Karin y literalmente la sacó de la cama. 5 minutos más. Murmuró,
enterrada bajo su manta. ¿De qué? Dejándote soñando con recibir mordiscos de chicos guapos. Sukuna puso los ojos en blanco y la cara de Karin se puso roja. Sukuna le arrancó la manta de encima, ganándose una mirada fulminante de la chica y un gruñido. Karin gimió como un gato moribundo. Te odio. Sukuna sonrió. Mucha gente me odia, querida, ¿sabes qué les pasó? Karin parpadeó, su irritación matutina y la falta de sueño suficiente no le permitieron llegar a una respuesta. Están muertos. Ahora sube y entrena o estarás en esa lista. Sukuna prácticamente levantó a la niña como si fuera un gatito y la sacó a rastras de su apartamento. Finalmente, después de mucho arrastrarse y quejarse, Karin llegó al campo de entrenamiento, con el cabello desordenado, las gafas torcidas y con aspecto de zombi. Recuérdame por qué acepté venir contigo, murmuró. Porque la otra opción era irme a dormir a esta hora después de jugar a juegos pervertidos con tipos 3 veces mayores que tú en Kusa. Respondió Sukuna con indiferencia. Eso hizo que Karin cerrara la boca. Pero esperó hasta que Lee llegó. En el momento en que Lee llegó, hizo un gesto dramático con el pulgar hacia arriba, sus dientes brillando bajo el sol de la mañana. El entrenamiento juvenil comienza ahora. Karin casi gritó, ¿qué le pasa a este tipo? Estaba horrorizada por esas orugas que se retorcían alrededor de la cara del extraño que acababa de aparecer. ¿Están vivos? Se encogió de hombros. Los Uchiha tendrán su venganza. El clan Uchiha finalmente había convocado una reunión. Hacía mucho tiempo que no ocurría algo así. Los miembros restantes se reunieron en la antigua sala de reuniones del clan. Al principio, todos permanecieron en silencio. Se sentía tensión en el ambiente. Nadie se había recuperado del todo de la noche de la masacre. Había 2 razones principales para esta reunión. El primero fue Itachi. Había matado a su familia, a sus amigos, a sus hijos. Había aniquilado al clan en una sola noche. Ahora, todos estaban de acuerdo en una cosa, Itachi debía ser castigado. Debían cazarlo y obligarlo a arrepentirse de sus actos. No podían dejarlo libre después de lo que había hecho. Los Uchiha no esperarían a que la aldea actuara. Muchos incluso creían que la aldea misma no estaba haciendo nada para encontrar a Itachi. Así que tomarían cartas en el asunto. Ya fuera registrando cada aldea o montaña, lo encontrarían. Y cuando lo hicieran, le harían pagar. Esta decisión contó con pleno apoyo. Ni una sola voz se opuso. De todas formas, no había muchas que se opusieran. Itachi había matado a la mayoría de la policía y a los que tomaban las decisiones con autoridad en el clan. Quedaban muy pocos para cuidar del clan. Los demás eran chunin de bajo rango, nin o simplemente civiles. El segundo motivo de la reunión, sin embargo, era mucho más complicado. Algunos creían que Itachi no actuaba solo. Muchos empezaron a cuestionar a la aldea, especialmente a los altos mandos. Tenía sentido, ya que conocían mejor el poder de su clan. ¿Cómo era posible que una sola persona acabara con la mitad del clan él solo? Incluso si Itachi hubiera despertado el Manjeki, era difícil creerlo. Aunque la mayoría no había visto con sus propios ojos el poder del Mangekyō, sí habían leído los registros. El Mangekyō otorgaba un poder inmenso, sin embargo, también tenía un precio. Así que muchos sospecharon que Itachi no era el único responsable. Se alzaron voces y hubo división de opiniones. ¿Podrían haberlo sabido el Hokage o los ancianos? ¿Podrían haber ayudado a Itachi? Después de todo, era miembro de los Zanbo. ¿Era realmente posible que llevara a cabo esta misión sin la aprobación de nadie? Algunos de los miembros de alto rango restantes del clan ya sabían que había tensión entre el clan y la aldea. Quizás desconocían la magnitud de esta tensión, pero fue suficiente para que sus sospechas se centraran en la aldea. Este tema dividió la sala. Algunos creían que la aldea era inocente, otros estaban seguros de que todo era parte de un plan. Estallaron discusiones. Se alzaron las voces. Pero no se pudo llegar a ningún acuerdo. Lo único que hizo que el clan volviera a la normalidad fue una verdad. Itachi debe responder por sus crímenes.
Entre los que estaban sentados en silencio en la habitación estaba Izumi Uchiha. Fue una de las pocas sobrevivientes de la masacre y, en cierto modo, ni siquiera estaba segura de si sobrevivir era una bendición. El hombre que una vez amó, el chico en quien confió, era la misma persona que le había arrebatado todo. Su corazón aún estaba destrozado. Quería odiarlo, pero una parte de ella aún se aferraba al chico que solía ser. Al terminar la reunión, Izumi regresó al distrito Uchiha. Mientras caminaba por las tranquilas calles, vio algo en el patio que la hizo detenerse. Sasuke y Kiyomi estaban entrenando nuevamente. Habían estado trabajando duro todos los días, lanzando kunais, practicando taijutsu, esforzándose sin parar. El clan no les había contado nada de la reunión. De hecho, la mayoría de los adultos empezaban a tratarlos con dureza. Vieron la sangre de Itachi en sus venas y no pudieron ignorarla. Pero Izumi podía. Solo sentía lástima por los hermanos y la situación en la que se encontraban debido a las acciones de Itachi. Ella era una de las pocas que todavía los trataba con amabilidad y todavía creía que no tenían la culpa de las acciones de su hermano. Al acercarse, Sasuke la vio y asintió antes de entrar. Kiyomi, sin embargo, se quedó. Se acercó a Izumi con una sonrisa cansada pero suave. ¿Ya regresaron de la reunión?, preguntó Kiyomi con indiferencia. Gracias a Izumi, al menos sabían qué pasaba con el clan. Como ya no participaban en las reuniones, nadie les contaba nada. Izumi no respondió directamente. En cambio, sonrió y dijo, «Están entrenando duro otra vez». «Tenemos que hacerlo», respondió Kiyomi con voz firme. «Vamos a alcanzarlo». La sonrisa de Izumi se desvaneció un poco. Sabía exactamente a quién se refería Kiyomi. Tras una breve pausa, Kiyomi preguntó de repente, «¿Me enseñarás, Izumi One?» «Sobre todo Genjutsu. Quiero hacerme más fuerte». Sasuke ya domina el jutsu de fuego y los shurikens. No soy bueno en ninjutsu, a estas alturas, solo puedo confiar en mi Sharingan para aprender Genjutsu. Preguntó Kiyomi conteniendo la respiración. Por primera vez en su vida, ansiaba fortalecerse, pero se encontraba estancada. El dolor de perder a todas esas personas no fue la causa, ella lo sabía. Fue la traición de Itachi lo que la llevó a abrir los ojos. Eran el Mangekyo Sharingan. Aún no se lo había contado a nadie, y no pensaba hacerlo. Usaría este poder para encontrar a Itachi y descubrir la verdad. Se miró en el espejo y apartó la vista. ¿Por qué lo hiciste, Itachi? ¿Dónde estás? Lejos del pueblo, un hombre de aspecto demacrado se encontraba parado frente a una tierra recientemente quemada y carbonizada. Su única mano permaneció dentro de su manga mientras sus ojos se tornaron carmesí al encontrar cada detalle dejado por el fuego que había consumido esa zona. E incluso en esa zona quemada, sus ojos encontraron algo que estaba buscando. Cortes profundos. Como si un biju hubiera arañado el área antes de volarla con un bijudama. Esta persona no era otra que Itachi, quien llevaba un tiempo vagando por el reino del fuego, buscando cualquier rastro de aquel hombre enmascarado. Cualquiera de los dos. El que se hacía llamar Madara Uchiha simplemente desapareció después de esa noche como si nunca hubiera existido. Y del que luchó contra él, no había ni rastro. Itachi había preguntado por ahí, intentando encontrar algo sobre él, pero no había nada, como si fuera un fantasma. Nada, hasta ahora. Habían pasado muchas cosas, pero quizá fue su suerte, o quizá el destino, lo que le hizo tropezar con este lugar, que había estado perfectamente bien hasta hacía una semana. De repente, se incendió y dejó muchos cortes profundos. Muchos shinobi usaban fuego, esta era la tierra del fuego por una razón, pero Itachi solo había visto a una persona usar un ataque que pudiera dejar este tipo de corte profundo. Por fin había descubierto algo sobre el otro enmascarado. El que mató a Shisui. Por fin te encontré. Justo entonces, oyó una voz detrás de él. Mirando hacia atrás, encontró a un hombre con la mitad de su rostro cubierto con una máscara y misteriosos ojos verdes, una diadema de Takigakure rayada que indicaba que era un ninja rebelde. Tienes una gran recompensa por ti, Itachi Uchiha. Capítulo 39.
El mercado de recompensas. Unos días después de la reunión del clan, un pequeño grupo de miembros Uchiha fue a ver al Hokage. Se pararon altos y orgullosos frente al escritorio de Hiruzen Sarutobi, pidiendo una cosa: permiso para cazar a Itachi. Hiruzen escuchó en silencio, pero por dentro tenía un terrible dolor de cabeza. Ya lo esperaba. De hecho, le sorprendió que hubieran tardado tanto en hablar con él sobre el asunto. Después de lo que Itachi había hecho, por supuesto que el clan querría justicia. ¿Pero dejar que lo persiguieran? Eso era peligroso por muchas razones. Por favor, Hokage-sama, permítanos perseguir a ese traidor. Solo así las almas de nuestros hermanos caídos estarán en paz. Dijo Inabi Uchiha, uno de los pocos supervivientes de la policía y actual jefe interino del clan. Para empezar, Hiruzen no creía que tuviera ninguna posibilidad de derrotar a Itachi. En todo caso, Itachi los mataría, igual que había matado a los demás la noche de la masacre. Eso solo dejaría menos Uchiha. Quizás solo a los niños. Y si Itachi no los consigue, alguien más podría hacerlo. Aunque Hiruzen había disuelto oficialmente a Raíz, sabía que Danzo aún contaba con gente leal en las sombras. Viejos amigos o no, Hiruzen ya no confiaba en Danzo. Si el Uchiha hacía algo, los agentes de Danzo podrían tomarlo como excusa para terminar lo que habían empezado. De hecho, toda la situación parecía una trampa. Incluso el propio Hiruzen podía ver cómo terminaría esto, menos Uchiha significaba un clan más débil, uno que la aldea podía controlar. ¿No fue esa la razón de la masacre en primer lugar? Hiruzen nunca había querido la destrucción total del clan. Su idea había sido eliminar solo a los intransigentes, a los que planeaban un golpe de estado. Ni a mujeres ni a niños. No como lo que Itachi y Danzo habían hecho. Pero ahora, dejar que los Uchiha restantes actúen libremente podría traer aún más caos. Luego vino el verdadero problema, el Mangekyou Sharingan de Shisui. Nunca recuperaron su cuerpo. Le faltaba el ojo. Y si el Uchiha aún lo tenía, era una amenaza para toda la aldea. Con el ojo de Shisui, podían controlar las mentes, incluso la del propio Daimi. Hiruzen no podía correr ese riesgo. Miró a los miembros Uchiha frente a él y les dio la misma respuesta que siempre daba cuando no estaba seguro. Este es un asunto delicado. Ahora mismo, la aldea está debilitada tras la pérdida de uno de sus clanes fundadores. Konoha no puede parecer débil ante los demás, dijo. Dame más tiempo. Lo consideraré detenidamente. Cuando sea apropiado, designaré personalmente un equipo para ir tras Itachi. El Uchiha se fue, claramente infeliz. Y en el silencio que siguió, Hiruzen miró por la ventana, sabiendo que solo había ganado un poco más de tiempo antes de que las cosas se desbordaran. Kakuzu estaba en mal estado. Cojeaba por el bosque, arrastrando un pie. Su capa estaba rasgada, quemada y cubierta de sangre. 3 de sus 5 corazones habían desaparecido, destrozados en una batalla que preferiría olvidar. Pelear contra Itachi Uchiha había sido un error. Un error garrafal. ¿Cómo puede un niño de esa edad tener ese poder?, murmuró Kakuzu furioso, recordando el horror de Susanoo. Era lo suficientemente mayor como para conocer ese poder, lo había visto antes. Maldito Uchiha. Escupió sangre a un lado y siguió caminando, con la esperanza de encontrar un pueblito cercano. Necesitaba descansar, suturarse y tal vez encontrar 1 o 2 corazones de reemplazo. Justo cuando llegó a las afueras de un pueblo, vio algo extraño. Un niño. Un niño bajito, de unos 10 años, con una máscara mal hecha que parecía sacada de un puesto de festival. Estaba parado en medio de la calle con las manos en las caderas, como un pequeño héroe. «Oye, tú», gritó el chico. «Pareces un cazarrecompensas». Kakuzu parpadeó. ¿Acaso este niño intentaba iniciar una pelea? Miró a su alrededor, preguntándose si era una broma. Quizás una trampa. Pero no vio nada sospechoso. «¿Tienes deseos de morir, chico?», gruñó Kakuzu. El niño enmascarado ni siquiera se inmutó. Sacó un fajo de billetes de su chaqueta y lo agitó como si fuera un caramelo.
Te daré 10.000 RY si me dices dónde está el mercado de recompensas. Kakuzu se quedó mirando. Parpadeó confundido. ¿Por qué un niño como él necesitaría saber eso? ¿Intentaba ser un cazarrecompensas o algo así? Sin embargo, 10.000. No era mucho. Definitivamente no valía la pena matar a nadie por ello. Pero aún así era dinero. Suficiente para una capa nueva. Quizás unas vendas. Kakuzu reflexionó un poco antes de tomar una decisión. Bien, dijo Kakuzu, suspirando profundamente. 2 cuadras más adelante, gira a la izquierda pasando el puesto de ramen y baja al sótano, debajo de la tienda de té. Que no te pillen. ¿Qué? Estuvo tan cerca, murmuró el chico, aturdido. Kakuzu le dirigió al chico una mirada seria mientras aceptaba el dinero. No sigas a nadie con una recompensa mayor de la que puedes pagar. O acabarás como yo. Entendido, jefe. El chico le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, pero no parecía muy entusiasmado. Se dio la vuelta lentamente y se alejó, refunfuñando algo sobre dinero de bolsillo. Kakuzu se quedó allí por un momento. ¡Qué niño tan raro!, murmuró, cojeando hacia la posada. Morirá el próximo martes. Observó a Kakuzu alejarse con un suspiro. Sukuna, por casualidad, vio a Kakuzu herido desde lejos y rápidamente ideó un plan. Ver que el hombre no llevaba la capa de Akazuki le bastó para saber que aún no era miembro. Esta era su oportunidad de encontrar la ubicación del mercado de recompensas. Si alguien lo supiera, ese sería Kakuzu. Así que Sukuna se comportó con calma, con la máscara puesta, la voz seria, blandiendo billetes como un pequeño jefe mafioso. Lo que no sabía es que Kakuzu pensaba que era un niño cualquiera jugando a ser un ninja. Y funcionó. Kakuzu le dio la ubicación. Victoria fácil. Pero en cuanto Sukuna supo que estaba a solo 2 cuadras, se le encogió el corazón. Su ojo tembló bajo la máscara. ¿En serio?, refunfuñó. ¿2 cuadras? Podría haberle preguntado a cualquier vendedor de ramen. Había preguntado, pero nadie lo sabía. Incluso estando tan cerca, nadie lo sabía. Se quedó mirando el espacio vacío en su mano donde solía estar su dinero. Esos eran todos sus ahorros. Toda la paga que había acumulado vendiendo esas gafas, más las monedas que les había robado a esos shinobi renegados que no se sentía culpable de cortar en 2. Desaparecieron. Así como así. Por 10.000 RY podría haber comprado kunais, suministros de cocina para una semana, incluso una máscara mejor para este juego de rol, se quejó para sí mismo. Gruñendo y murmurando en voz baja, Sukuna comenzó a caminar hacia el mercado de recompensas, todavía furioso. Será mejor que consiga una buena recompensa o la perderé. No tenía ni idea de cómo funcionaba el lugar. Pero en su cabeza, lo imaginaba como algo sacado de One Piece, una sala llena de carteles de recompensas, cazarrecompensas gruñones y alguien sellando papeles con un toque dramático. Espero no tener que ir al océano, murmuró con una risita. Itachi también resultó herido. La pelea con Kakuzu lo había agotado más de lo esperado. Más que las heridas físicas, había usado demasiado sus ojos. Había ganado, por los pelos, pero a costa de sufrir graves daños. Probablemente tenía una costilla rota y la sangre se filtraba a través de su capa de Akazuki a cada paso. Su Sharingan estaba desactivado, necesitaba conservar sus fuerzas. Alejándose del campo de batalla, se tambaleó entre los árboles, cada respiración más pesada que la anterior. Necesitaba encontrar refugio, un lugar donde descansar, un lugar seguro. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de cabello corto y azul permanecía en silencio en un claro, con su capa de papel ondeando al viento. Llevaba la misma capa de Akazuki que el hombre enmascarado, negra con nubes rojas. Capítulo 40, primera recompensa. Sukuna estaba emocionado. Su primera recompensa real. Tras días de espera y preguntándose cómo funcionaba todo, por fin llegó al llamado mercado de recompensas. Claro, se había imaginado algo grandioso, puestos alineados como un mercado de verdad, un foro de ninjas de aspecto peligroso,
enormes carteles de recompensas colgados por todas partes, como en el manga que leía. Ya sabes, al estilo One Piece. ¿Qué obtuvo en cambio? Un hombre soltero y gruñón. El tipo estaba sentado tras un pequeño escritorio de madera, encajado en la esquina de un viejo edificio abandonado. No había letrero, ni gente, ni siquiera un cartel. Solo un hombre tomando té y tomando notas como si estuviera haciendo la declaración de la renta. En cuanto a mantener el lugar en secreto, esto fue muy convincente, pero también un poco decepcionante. Al menos esperaba algo más de grandeza. Sukuna se acercó, lleno de confianza, con su máscara negra puesta y la capa colgando detrás de él. El hombre miró hacia arriba, parpadeó una vez, luego rápidamente miró más allá de él. Niño, aquí no vendemos dulces. Piérdete. Dijo sin siquiera pretender tomarlo en serio. La ceja de Sukuna se arqueó tras la máscara. Otra vez. Estoy aquí por trabajo. Una recompensa. El hombre volvió a mirarlo fijamente. Sin niños. No soy un niño. No eres. No preguntó eso, sonó más como una declaración de incredulidad. Bueno, lo soy, pero ¿a quién le importa tu edad? Puedo hacer el trabajo perfectamente, ¿de acuerdo? Espera unos años más, hasta que se te caigan los dientes de leche, y luego intenta. Bueno, ahora me está irritando. Mira, sé de lo que soy capaz, solo dame una recompensa, ¿de acuerdo? No es que no puedas asignarle esa recompensa a alguien más si fallo. Solo dame la maldita recompensa. Finalmente, tras suficientes discusiones, resoplidos y el gesto de Sukuna de un kunai lo suficientemente cerca como para afeitarle la barba, consiguió su primera recompensa, un chunin sin nombre que, al parecer, se había revelado cerca de la frontera del País del Fuego. Un trabajo sencillo, perfecto para un principiante. O eso afirmaba el hombre. Sukuna no estaba entusiasmado. Más vale que este tipo valga más que las monedas que gasté preguntándole a Kakuzu dónde estaba el mercado. ¿Conoces a Kakuzu? Eso sí que llamó la atención del hombre. ¿Alguien te dijo lo ruidoso que eres para ser un anciano? Piérdete. Si es posible, muere y no vuelvas. Sukuna acaba de irse. Le demostraría a este viejo calvo que sería un gran cazarrecompensas, ya verás. Con los detalles de la recompensa en la mano, se dirigió al último paradero conocido de los Chunin, un pequeño asentamiento cerca del límite del País del Fuego. Era un viaje de 2 días incluso para un ninja. Para él, segundos con su Kamui. Una vez allí, empezó a preguntar por ahí, fingiendo ser un viajero curioso. La mayoría de los aldeanos no tomaban en serio a un niño enmascarado. En una ocasión, incluso le ofrecieron galletas. No estoy perdido, señora. De todas formas, me llevaré las galletas. Gracias, murmuró, yéndose. ¿El seguimiento? No es tan fácil. Si tan solo tuviera algo de Ninkan. Quizás los perros de 10 sombras. Ah, esa sí que es una técnica que habría solucionado muchos de mis problemas. Intentó activar su Sharingan y buscar rastros de chakra como había visto hacer a otros, pero pronto se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo era una firma de chakra Chunin. Era como intentar localizar una sola tienda de ramen en un bosque entero. Entonces, frustrado, regresó a Konoha, se había acabado el tiempo para la excursión de hoy. Entrenó con los demás, hizo su rutina diaria, luego salió nuevamente por la noche para continuar su búsqueda. Esta vez, en lugar de chakra, optó por un enfoque tradicional, al estilo de The Witcher, de tierra a tierra. Con el Sharingan, sí que encontró algo, aunque la mayoría de las veces era un callejón sin salida. Así que lo repitió. Una y otra vez. Le tomó 4 días enteros de prueba y error, yendo y viniendo, topándose con aldeanos poco serviciales y siguiendo las pistas equivocadas. En un momento dado, creyó haber encontrado al hombre, pero resultó ser un comerciante ambulante que llevaba la diadema al revés. Finalmente, al 4.º día, en lo profundo del bosque, sintió algo. Varias firmas de chakra. Una más fuerte que las demás. La principal coincidía con los detalles del libro de bingo.
Se agazapó en la rama de un árbol, escaneando con su Sharingan. Abajo, un grupo de hombres, bandidos, se reunía, riendo y comiendo. ¿Y en el centro? Su objetivo. Un chunin de aspecto rudo y cicatrices en la barbilla, que gritaba órdenes como si fuera su rey. Te encontré, susurró Sukuna con un suspiro. Saltó sin dudarlo. Los bandidos fueron sorprendidos cuando las bombas de papel explotaron a su alrededor. Nunca supo que el puesto de recompensas vendía artículos ninja. Había gastado lo último que le quedaba de dinero comprando 2 etiquetas, solo porque quería ver cómo funcionaban. Pánico. Gritos. En medio del caos, Sukuna fue directo hacia el chunin. El hombre intentó contraatacar, saltó un shuriken y estalló un jutsu de fuego, pero Sukuna se abrió paso entre ellos como una sombra. No era perfecto, se quemó la manga y casi tropezó con una roca. La idea era usar Kamui solo cuando supiera que algo lo iba a golpear. Como cada vez que usaba Kamui, su cuerpo automáticamente realizaba RCT para curar el daño correspondiente en sus ojos, aunque él mismo no lo hacía, gracias al voto loco que realizó, todavía sentía fatiga. Entonces, en un escenario real, esquivaría todos los ataques que normalmente podría, mientras que solo activaría Kamui cuando no pudiera esquivarlo o pudiera usar la habilidad para obtener una ventaja significativa. Esto minimizaría la sobrecarga de su cerebro de inmediato. Después de todo, la fatiga mental era un problema grave para un hechicero de JJK. El chunin rugió y cargó contra él con una espada. Sukuna sonrió bajo la máscara. Vales unos 50.000 rayos. Veamos qué tienes. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Siguió una breve y feroz batalla. El Sharingan de Sukuna le daba ventaja, permitiéndole leer los movimientos del chunin y contrarrestarlos. Como el arma siempre estaba abierta, enviando información sensorial a su cerebro, la fatiga mental era una verdadera preocupación, así que más le valía aprovecharla para resolver el problema rápidamente. Un dato curioso, al igual que Gojo, estas gafas le ayudaron a minimizar la información sensorial hasta cierto punto. Le gustaban tanto que quizás se las quedara, y punto. Finalmente, con un puñetazo bien colocado y mejorado con energía maldita, Sukuna envió al hombre contra un árbol, dejándolo inconsciente. ¿El resto de los bandidos? Huyeron para salvar sus vidas. Al final de la pelea, Sukuna solo se quedó con una pregunta. ¿Por qué lo que hacía antes era diferente a esto? Estaba realmente desconcertado. La cacería de bandidos que había estado haciendo antes era prácticamente igual a esto. No consiguió la pelea emocionante que esperaba en absoluto, solo algo de dinero. Un momento. Este tipo vale 50.000 rayos. ¿Cuántos como él he matado en mis cacerías? Había muchos, ¿verdad? Ya podría haber acumulado una suma considerable si tan solo tuviera sus cuerpos. La comprensión me golpeó como un mazazo. Abatido, Sukuna arrastró la recompensa hasta el mismo hombre gruñón en el mercado. Bueno, mira quién ha vuelto, se quejó el hombre, sorprendido de verlo de nuevo, especialmente con un cuerpo a cuestas. Ahora, si ya terminaste de ponerme a prueba, dame una recompensa acorde a mi posición. Empezando con al menos 1.000.000 de rayos. El hombre miró a Sukuna como si acabara de pedirle la virginidad de su hija a cambio. Después de semanas de tensión e interminables conversaciones de ida y vuelta, Hiruzen Sarutobi finalmente dio luz verde. Permitió que se formara un pequeño grupo de Uchiha y fueran tras Itachi. Solo se eligieron 5 miembros, Uchiha de confianza que podían ser vigilados. Uno de ellos era Izumi. Antes de irse, Izumi pasó por el campo de entrenamiento para hablar con Kiyomi y Sasuke. Los hermanos estaban entrenando cuando ella llegó. Izumi, preguntó Sasuke, secándose el sudor de la frente. ¿A dónde vas? Izumi los observó con atención. El Hokage nos ha dado permiso, dijo. Vamos a buscar a Itachi. Sasuke se quedó paralizado, ese nombre le llenó la sangre de odio. Inmediatamente dio un paso adelante, con los ojos abiertos. Quiero correrme. Ella negó con la cabeza. No puedes. Esta misión es peligrosa.
Todos los que vienen tienen experiencia. Pero tengo que hacerlo. Es mi hermano, es mi deber llevarlo ante la justicia. Gritó Sasuke. Tengo que hacerlo. Izumi le puso una mano en el hombro. Aún no estás listo, Sasuke. Ninguno de nosotros tiene la confianza suficiente para enfrentar a Itachi, y mucho menos a ti. Ahora solo eres un estudiante de la academia. Olvídate de mí y de los otros Uchiha. El Hokage jamás permitiría que un estudiante de la academia participara en una misión tan peligrosa. Sasuke sabía que no tenía ninguna posibilidad, no era idiota. Solo podía apretar los dientes y contener la frustración. Kiyomi permaneció en silencio, pero también tenía los puños apretados. Algo en esto le parecía extraño. No le gustaba la idea de que Izumi abandonara la aldea, no cuando la situación seguía siendo tan inestable. Ten cuidado, dijo Kiyomi en voz baja. Por favor. Izumi le dedicó una pequeña sonrisa. Lo haré. Lo prometo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue para unirse a los demás. Los 5 Uchiha se reunieron en las puertas, silenciosos, decididos y listos. Itachi, te encontraré. Pase lo que pase. Izumi estaba decidida a saber la verdad, y si era como todos decían, sería ella quien llevaría a Itachi Uchiha ante la justicia.